Feliz y bendecido día, amigos. Hoy es jueves 9 de abril. Yo soy el diácono Elix, aquí en Católico Hoy, y una vez más nos disponemos al encuentro con el Señor a través de esta meditación de su palabra. Jesús también está deseoso de encontrarse con nosotros y nos quiere dar paz y luz en medio de nuestro diario vivir. Así nos lo muestra en el Evangelio de hoy, cuando después de resucitado se les aparece a sus discípulos, quienes temerosos y llenos de alegría lo miraban. Jesús los invita a acercarse a Él y a no tener miedo. La misma invitación va para cada uno de nosotros de parte de Jesús. Ven, acércate a mí y no tengas miedo. Comencemos, hermanos, esta meditación con la frase para hoy. Mientras más grande es tu fe en Dios, más pequeño se vuelve el miedo en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 11 al 26. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche el profeta será expulsado del pueblo. Todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 8. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya.
Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los 2 discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, las lecturas de hoy ilustran poderosamente la fortaleza que la fe en Dios puede darnos. En la primera lectura vemos a un hombre lisiado que es sanado de sus dolencias. Pedro usa a este hombre como testimonio de los frutos de la fe. Él les recuerda a los presentes que el nombre de Dios lo ha fortalecido y sanado. También enfatiza la gran fe que el hombre sanado ha tenido en Dios, incluso en medio de sus pruebas. Nos recuerda que debemos llevar nuestro dolor al Señor, pues Él nos brindará consuelo. Pregúntate hoy, hermano, si llevas tus dolores a Dios y de qué manera lo haces. ¿Te quejas o le dices al Señor: «Aquí está mi dolor, te lo ofrezco, y si puedes, ayúdame con este sufrimiento o dolor que estoy pasando»? Lo digo porque es que a veces llevamos nuestras situaciones difíciles a Dios y más que una petición es una queja, una exigencia. El mejor ejemplo que podemos tener es el mismo Jesús en el huerto de Getsemaní, momentos antes de su pasión. «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Eso debemos hacer nosotros. Como todos sabemos, el Padre no apartó el cáliz de él, pero le dio la fortaleza para llevarlo y el triunfo de la resurrección, que también es triunfo de nosotros. Como podemos ver, lo que permite Dios en nuestras vidas, aun siendo difícil o de sufrimiento, si abrimos nuestro corazón a Él y tenemos fe y confianza en Él, tendrá un final feliz y de bien para nosotros. Recordemos las primeras palabras de Jesús a los discípulos al presentársela a ellos hoy en el Evangelio. Les dijo: «La paz esté con ustedes». En palabras sencillas, si te acercas a mí, si en medio de tu dolor, de tus dificultades, te atreves a caminar conmigo, encontrarás paz en medio de cualquier dificultad o problema que estés llevando, porque sin duda alguna Dios es paz. El Evangelio de hoy ilustra aún más este punto. En él
el Señor resucitado está entre sus seguidores, quienes sienten temor. Cuando Jesús reconoce el temor y el temblor en sus discípulos, no se aparta de ellos. En cambio, Cristo les pide que se acerquen, exhortándolos a tóquenme y vean. No se desanima por el temor de sus discípulos. Al contrario, Jesús se compromete a aliviar sus ansiedades, como lo hace con nosotros también hoy. Como dice Pedro en la primera lectura, Dios lo resucitó entre los muertos, habiendo vencido a la muerte misma. Cristo también puede vencer nuestras dudas, pero solo si se lo permitimos. Jesús nunca nos abandona, hermanos. A pesar de nuestras dudas y nuestra falta de fe en muchas situaciones de nuestras vidas, si algo debemos estar pendientes como cristianos, es al miedo, que proviene de esas mismas dudas muchas veces. Una cosa es tener temor de Dios en el sentido de respeto, de amor, de entrega a Él, a sentir miedo de lo que vaya a suceder o incluso de lo que Dios va a permitir en tal o cual situación. Ese miedo no viene de Dios. Hay que identificarlo porque viene de Satanás, quien a través de tus debilidades, de tus dudas, no te está permitiendo confiar en un Dios que no falla. Hay veces que el miedo a lo que puede pasar nos lleva a tomar decisiones erróneas. Por ejemplo, sabemos que hay una persona, sea un hijo, un familiar, un hermano o un amigo, que está haciendo algo mal, o por lo menos no es lo correcto y no le va a hacer bien. Y no nos atrevemos a decírselo por miedo a perder la amistad con esa persona o por miedo a lo que pasará, a su reacción. Realmente ahí le estamos haciendo daño a esa persona sin quererlo y también a nosotros mismos, porque por miedo estamos poniendo nuestra confianza en nosotros y no en lo que nos enseña Dios, y en ese mismo Dios que nunca nos abandona. Jesús quiere hoy, y así nos lo dice en el Evangelio, ustedes son testigos de esto. Sin duda alguna, si queremos ser sus testigos, tenemos que dejar el temor a un lado y confiar en Él. Dios nos invita continuamente a acercarnos a Él. Y cuando aceptamos esta invitación, sucede algo maravilloso. La lectura del Evangelio de hoy nos muestra cómo aceptar la guía de Cristo puede brindarnos mayor sabiduría y comprensión. De manera similar a cómo Cristo instruye a sus discípulos en las Escrituras, Él también puede ayudarnos a comprender mejor nuestra fe y a qué nos llama si nos acercamos a Él con intención y oración. Si cuando escuchamos su palabra, como en este momento, ponemos nuestras vidas en sus manos y confiamos en lo que Él nos dice aquí en su palabra. Entonces, mis queridos amigos, sin duda alguna, este momento nos invita a detenernos, a pensar y hacernos esta pregunta. ¿En qué áreas de mi vida es el miedo una barrera? Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas, Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, Señor, a través de tu palabra, de este encuentro tan maravilloso que hemos tenido contigo. Dirígenos, Señor, guíanos, instrúyenos a través de tu palabra, como lo hiciste con aquellos primeros discípulos, Señor, los cuales los guiaste, los invitaste a no tener miedo, a confiar plenamente en ti. Hoy me invitas a lo mismo, Señor, y quiero continuar contigo. Queremos estar a tu lado, queremos vencer las dudas, los miedos, la incertidumbre, confiando en ti, Señor. Danos tu gracia, Jesús, porque somos débiles y te necesitamos. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día. Que tengas un día bendecido, lleno de la gracia de Dios y sobre todo que hoy puedas confiar mucho en el Señor. A veces las cosas que nos pasan diariamente, a veces son cosas grandes, cosas sencillas, siempre tendemos como a tener miedo, ¿no? A desconfiar de lo que pueda pasar.
ese temor que está como por ahí escondidito. Sin embargo, Jesús nos muestra en este evangelio de hoy que si confiamos en Él, vamos a triunfar. Él no nos juzga por el miedo. Miren qué bueno es Dios con nosotros. No nos juzga por el temor. Al contrario, se queda ahí. Somos nosotros los que muchas veces nos vamos. Él siempre se queda ahí, dispuesto a abrazarte en medio de tus dudas, en medio de tu temor. No lo olvides, Jesús, Dios, es fiel. Yo voy a estar orando por ti y por los tuyos. Por favor, no te olvides de orar por mí y por mi familia. Y que Dios me los bendiga a todos con mucha paz, con mucha gracia y confianza en Él, abundantemente. Y no olvides, mientras más grande es tu fe en Dios, más pequeño se vuelve el miedo en tu corazón.